Buenas tardes a todos. Es un placer recibirlos en esta jornada. En el día de hoy vamos a estar escuchándolo a Jorge García Mantel, disertando sobre defensa nacional. Antes que nada, queremos agradecer a la Fundación Liberar, a Encuentro Republicano, al Partido Libertario, al Partido Recrear y al Partido Demócrata, a José Luis Acevedo, a Arteaga y Asociados, a Andrés Brown, al profesor Bengió, a la Fundación Carlos Hulton, a la Fundación Cívico-Republicana y a los medios La Voz del Interior, Cadena 3 y Radio Sucesos que nos acompañan en el día de hoy. Antes que nada, quería comentarles sobre el disertante que tenemos en el día de la fecha. Jorge García Mantel cursó y aprobó hasta cuarto año inclusive en el Colegio Nacional de Buenos Aires, se recibió de bachiller en los Estados Unidos, egresó del Colegio Militar, primero de su promoción, y alcanzó el grado de coronel retirado. Es oficial de Estado Mayor del Ejército Argentino y del Ejército de Estados Unidos. Fue jefe del equipo de combate argentino 3 en la misión UNTAES, bajo el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, y se desempeñó como jefe de regimiento de caballería de tanques 10 húsares de Porredón. Fue agregado de defensa argentino en la República de Francia, la Confederación Suiza, el Reino de Bélgica y la República de Portugal. Es licenciado en Estrategia y Organización y analista en Prospectiva Estratégica. Colaboró en los años 2003 y 2014 con el Centro de Estudios Nueva Mayoría, habiendo participado en la redacción del Balance Militar Sudamericano 2013, así como en diversos trabajos de investigación. Fue integrante del Comité Ejecutivo de la Comisión de Defensa de la Fundación Pensar del PRO. Desde el año 2016 hasta el año 2019 se desempeñó como director nacional de Planeamiento y Estrategia del Ministerio de Defensa, renunciando voluntariamente para colaborar en la organización del espacio político NOS, donde fue parte de la Mesa Nacional y asesor en los 2 debates presidenciales. Actualmente es consultor asociado en Anticiparse Argentina y colabora con el armado de un amplio espacio opositor de centro-derecha. Es además desde hace varios años miembro del Instituto de Política Económica que dirige el doctor Ricardo López Murphy en la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Es un placer recibirlo. Para la introducción vamos a contar con la presencia del licenciado Ricardo López Murphy, cuyos pergaminos son súper conocidos por todos, a destacar que ha sido ministro de Economía, ministro de Defensa y ministro de Obras Públicas de la República Argentina. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias a todos. Hoy vamos a abordar un tema de enorme significación para todos los países del mundo, pero en particular para el nuestro. Los temas de la defensa nacional conciernen a la seguridad estratégica del país,
por supuesto que hacen a la defensa de su soberanía y hacen sobre todo asegurar el monopolio de la fuerza en el Estado legítimo de derecho. O sea que no haya posibilidad en última instancia de afectar el orden institucional y el funcionamiento normal de las instituciones que contempla nuestra Constitución. Esta tarea es central en el planeamiento de la defensa, en el diseño de nuestras Fuerzas Armadas y sobre todo en la visión estratégica que tengamos del problema. Quizás este tópico ha tenido en el debate menos difusión y menos exposición que otros tópicos, y creo yo que esa subestimación del problema es lo que nos ha puesto en un estado de crónica debilidad que no solo tiene que ver con los medios materiales que tenemos, sino que tiene que ver también con la falta de una conciencia clara de lo que nos jugamos cuando debilitamos la defensa nacional. Hay muchos aspectos que uno puede abordar, pero está esa sensación de que el liderazgo argentino ha desertado de analizar estos temas con la relevancia y profundidad que tienen. Y una muestra de eso, que a mí desde hace varios años que hablo con Jorge García Mantel sobre este tema, yo quisiera profundizar un punto que creo que es decisivo, porque en última instancia uno sabe lo que la élite dirigente piensa por dónde pone los recursos. Si hay algo que a mí me ha afectado es la profunda descapitalización que tenemos en nuestras Fuerzas Armadas. Esa descapitalización tiene que ver con la actitud hacia los recursos humanos, pero tiene que ver, y acá quiero hacer un aporte preciso, tiene que ver con la descapitalización que se ha producido en el equipamiento. Si uno compara Argentina con sus vecinos los últimos 30 años, esa descapitalización bordea aproximadamente 60.000 millones de dólares. Ese número es muy impactante porque muchas veces nosotros miramos la deuda explícita del país. Lo que no miramos son los pasivos ocultos. Y los pasivos ocultos se expresan en haber dejado de invertir, en haber desatendido áreas estratégicas del país. Y si hay un pasivo oculto que está en nuestras finanzas, es la desinversión que hemos tenido en todo el equipamiento, que es sencillo de mirar cuando uno recorre tanto la fuerza terrestre como la fuerza aérea como la fuerza naval. En los tres componentes uno percibe ese problema y la magnitud que tiene. Eso, lógicamente, como los recursos humanos, como la doctrina, como la visión que tenemos, no se corrige en corto plazo. Eso requiere un programa de largo plazo, un programa serio, consecuente, responsable. Requiere también un rumbo claro y requiere una narrativa aún más clara. Si la narrativa es clara, si el rumbo es claro, el tiempo uno podrá resolver este problema. Si nosotros en las directivas de defensa lo que hacemos es ir contra el sentido común, como los decretos que han salido este año, que quieren que en última instancia inhiben a nuestras fuerzas de actuar como actúan las fuerzas de los países vecinos, lo que estamos es asignando un rumbo que además de equivocado, es ilegal y afecta esencialmente lo que le pedimos a las propias Fuerzas Armadas, que es desplegarse en las fronteras, afrontar los problemas del abigeato marítimo, patrullar nuestro cielo, pero se los pedimos con un marco normativo que los desprotege. Yo siempre he escuchado a muchos dirigentes civiles decirle a la Fuerza Armada, vaya y cumpla con su deber. Pero la clave de eso es poner bien en claro y firmar muy claro cuál es el deber y qué instrucciones precisas estamos dando.
esa ambivalencia, esa hipocresía, esa desatención nos ha hecho muchos daños a los argentinos. Por eso hoy, cosa que no hago en otros casos, hoy vine a presentar a Jorge García Mantel, porque quiero subrayar ante todos ustedes que por lo menos desde nuestra parte, esa subestimación, esa actitud de ignorar los hechos y esa actitud de desvalorizar nuestra defensa, con nosotros no corre. Eso no va a ser nuestra política ni nuestro discurso. Y va a ser un discurso franco, claro y valiente. Un discurso que le devuelva a la nación su autoestima. Entre otras también, de las autoestimas que ese liderazgo pusilánime le ha hecho perder a la Argentina, es la valoración, el respeto y el coraje por sus Fuerzas Armadas, por su agenda de defensa, por la actitud de defender su soberanía. Por eso es un placer para mí y para todos los que trabajamos en esta área presentar a Jorge García Mantel y estamos orgullosos de que hoy usted haga esta parte de este ciclo que va a ser, además de muy informativo, muy valioso para nuestra sociedad. Jorge García Mantel, le cedo el uso del micrófono y muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Ricardo. Antes que nada vamos a recordar la modalidad de la exposición de hoy. Jorge García Mantel va a exponer entre 45 y 50 minutos. Ese es el tiempo disponible. Las preguntas que ustedes quieren ir haciendo, solicitamos que las puedan realizar por el chat para nosotros ir, una vez concluida la exposición de Jorge, formulárselas. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Fundación Liberar, es un placer recibirte como persona y profesional. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, buenas noches, Agustín, a todos los participantes. En principio agradecerte a vos, agradecer a la Fundación Liberar, a Recrear, a Jorge San Martino, a la Fundación Cívico-Republicana, al Partido Demócrata, y muy especialmente a Ricardo López Murphy, al doctor Ricardo López Murphy, que por haber tenido la deferencia de hacer esta presentación. Todos sabemos su compromiso por la patria, todos sabemos su compromiso por la defensa nacional. Uno de los pocos políticos argentinos que en sus conferencias hace 5 o 6 citas de próceres argentinos. Uno de los únicos políticos argentinos que habla de hace muchos años de la defensa nacional y de la situación de la defensa nacional, algo que para la mayoría de la clase dirigente es políticamente incorrecto. Por lo tanto, le agradezco doblemente esta deferencia al doctor Ricardo López Murphy. Con respecto a esta exposición, simplemente quiero decir que nació de una charla con Agustín, que me dijo, la verdad, Jorge, que de defensa entiendo poco y nada, y la gente que me rodea también. Y yo le dije, no te hagas problema, Agustín, el 95% del pueblo argentino no sabe defensa nacional. El 5% que sabe es o porque pertenece a lo que se denomina la familia militar o de seguridad, y el 3%, y el 2% restante es un grupo de intelectuales que llevan este tema. Pero mayoritariamente no se conoce porque la defensa se ha invisibilizado, entiendo que adrede, y bueno, eso y así ha quedado el sistema de defensa nacional. Así que sin más que agregar, vamos a empezar con la exposición. Me voy a apoyar con algunas placas o algunas filminas. Este es el temario que vamos a seguir. Vamos a empezar directamente con el alcance de la defensa nacional. ¿Por qué existe el sistema de defensa en Argentina? Simplemente porque es un mandato constitucional. Está escrito en la Constitución, se referencia al presidente de la Nación como el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, entre otras cosas, y en su preámbulo, ese conjunto de objetivos nacionales y de valores que los argentinos muchas veces olvidamos, se menciona explícitamente a proveer la defensa común. Ojalá todos empezamos a defender y a respetar, a rajatabla lo que dice la Constitución Nacional y no considerarla solamente una referencia.
Pero además, ¿qué es lo que constituye el sistema de defensa? Es un derecho y un deber, y eso hay que tenerlo claro, lo dice la Ley de Defensa Nacional de 1988, votada casi por unanimidad. Y lo del deber, retengámoslo para más adelante. ¿Cómo se emplea este sistema de defensa? ¿Y qué es? Es la integración y acción coordinada de todas las fuerzas de la nación. Bueno, no está integrada ni está coordinada por todas las fuerzas de la nación. Y además se emplea en forma disuasiva o efectiva para enfrentar las agresiones de origen externo. No me voy a explayar en el tema de agresiones de origen externo porque es un tema particular que lo abordó recién sucintamente Ricardo, pero lo importante acá que adelantar que en este momento el sistema de defensa nacional no está en capacidad de disuadir a nadie y mucho menos de actuar efectivamente de ser necesario. ¿Cuál es la finalidad del sistema? Bueno, nada menos que garantizar la soberanía e independencia de la nación, su integridad territorial. Y hace una semana se conmemoró el nacimiento del general Julio Argentino Roca, el padre de la Argentina moderna. Los mapas que hoy todos vemos de la Argentina se los debemos a él, porque incorporó 9 provincias al territorio nacional, firmó el Tratado de Límites con Chile, y además tuvo la visión estratégica de, al haber ocupado la Patagonia, ocupar la Antártida en 1904, y hoy reclamamos soberanía en la Antártida gracias a la obra de un estadista como Julio Argentino Roca. Entonces, garantizar su integridad territorial, la capacidad de determinación, esto tiene que ver sobre todo con la política exterior. Si no tenemos capacidad de decir que no, cuando tenemos que decir que no, no tenemos capacidad de autodeterminación. Y proteger la vida y libertad de los habitantes. Si seguimos dentro del marco de la ley de defensa, el sistema de defensa no son solamente las Fuerzas Armadas, el Estado Mayor Conjunto, la Gendarmería y la Prefectura, que son parte del sistema de defensa nacional, sino que incluye al presidente de la Nación como comandante jefe de las Fuerzas Armadas, al Consejo de Defensa Nacional, que está compuesto por el presidente, el vicepresidente, los ministros, todos los ministros y el jefe de la AFI. Este consejo debería asesorar en la planificación al más alto nivel de la defensa nacional, proponer hipótesis de confluencia, ver las hipótesis de conflicto, o en términos modernos, hablar de las capacidades que debe desarrollar un sistema de defensa para enfrentar los riesgos y las amenazas. Bueno, debo decir que lamentablemente este Consejo de Defensa Nacional, creado en 1988 en esta ley, nunca funcionó, nunca se reunió. Bueno, también lo integra el Congreso de la Nación, el Ministro de Defensa, por supuesto, y hasta el pueblo de la Nación, tanto en tiempo de paz como de guerra, a través del servicio militar, el servicio civil y de la defensa civil. Es decir, que el sistema de defensa nacional somos prácticamente todos. ¿Qué Argentina debemos defender? ¿Y cuál es el contexto futuro en que vamos a tener que defender esta Argentina? La ley de defensa es clara. Los espacios continentales, las islas usurpadas, los espacios marítimos y aéreos de República Argentina, así como el sector antártico pretendido. Y además a los ciudadanos civiles y nacionales en terceros países. Como ven, es muy amplio lo que debe abarcar la defensa nacional. Es muy grande la responsabilidad. En base a esto, lo que debemos defender son 10,5 millones de kilómetros cuadrados. Mandato constitucional. Y de ese total, ejercemos solamente una soberanía plena del 41%, es decir, de la Argentina continental, que todos conocemos, y 2.800.000 y 1,5 millones del mar argentino. Después tenemos un 23% usurpado y tenemos un 36% que es un territorio sobre el cual reclamamos soberanía como otros 6 países más, que veremos qué sucede. Este mapa a esta escala es Argentina sobre Europa, está acostada sobre 20 países europeos sin contar principados y ducados, se extiende desde Gibraltar hasta Moscú, desde Hamburgo hasta Sofía, estos son 3.800 por 1.300 kilómetros,
tenemos fronteras terrestres 14.500 kilómetros del perímetro de toda la Argentina y 10.000 kilómetros de frontera con 5 países vecinos. Es mucho lo que hay que defender solamente en la Argentina continental. Pero además la Argentina tiene, por un lado está bendecido por esta diversidad de ambientes geográficos y por otro lado es un problema para la defensa nacional. Solamente Estados Unidos y Australia están en estas condiciones. Es decir, nosotros tenemos que prepararnos para defender un país que tiene alta, media y baja montaña, un país que tiene una meseta patagónica, que es otro ambiente distinto, un ambiente que tiene llanura, un ambiente que tiene selva y el inmenso mar argentino. Es mucho más fácil defender Holanda o Bélgica porque son nada más que una llanura, o nuestro vecino Uruguay. Esto también complejiza el problema de la defensa nacional. La Argentina, debemos recordar que es un país bicontinental y marítimo. Eso a veces lo olvidamos. Ahí dice Pampa Azul la similitud de cómo los brasileños llaman a su mar brasileño Amazonia Azul. Se extiende del Polo Sur hasta la Quiaca y son 7.600 kilómetros. Y de la cordillera de los Andes hasta el límite exterior de la plataforma continental, que son 5.200. El centro geográfico de la Argentina no está en Río Negro, está en Tierra del Fuego. Este inmenso territorio a defender tiene también un problema geopolítico, que es su escasa población, por un lado, y voy a hacer una pequeña referencia a la escasa población. Lamentablemente, la mayoría de la clase dirigente argentina adhiere a políticas antinatalidad, siguiendo los preceptos de Soros o de la Fundación Rockefeller o de algunas fundaciones británicas. Sería bueno que pensaran geopolíticamente. Argentina no necesita menos argentinos, necesita muchos más argentinos y, de ser posible, duplicar su población, porque tenemos el 30% de nuestro territorio vacío. ¿Qué significa en términos geopolíticos un espacio vacío? Un espacio que es apto que siendo apto para la vida, carece de prácticamente población y por lo tanto de desarrollo. El desierto de Sahara no es un espacio vacío, porque no hay posibilidad de vivir. Pero en estos dos espacios vacíos que allí están marcados, hay posibilidad de vivir y hay muchas riquezas naturales. Esta es lo que yo llamo la joya de la República Argentina. Tenemos recursos de alto valor estratégico, de todo tipo y que van a ser necesarios en el futuro. Tenemos energía solar no explotada, energía hidroeléctrica, alguna explotada, energía nuclear, energías marítimas que no están sin explotar, que podrían ser la energía mareomotriz, la energía eólica en el mar, la de las olas. Tenemos energía eólica para explotar en la Patagonia. En definitiva, con todas estas energías podríamos abastecer de energía 7 u 8 veces América Latina. Me dedico puntualmente a algunas cosas. El litio es el denominado oro blanco y fundamentalmente hoy es necesario para las baterías de los autos eléctricos, que es el futuro que viene en materia de industria automotriz. Nosotros tenemos un valor potencial de 100.000 millones de dólares en litio. Se está explotando, pero ese es el valor potencial. Estamos tercero en reservas mundiales y cuarto en producción. Integramos el triángulo del litio junto con Bolivia y Chile, que reúne el 85% de las reservas mundiales. Tenemos también las tierras raras, que son minerales muy específicos y muy difíciles de encontrar en el mundo, y en macizos graníticos muy especiales. Hay aproximadamente 10 países en el mundo que hasta ahora han encontrado estas tierras raras, que tienen un gran futuro, y que en Argentina están en Córdoba, en San Luis, en La Rioja, en Catamarca y en Salta, y algo en Santiago del Estero. Estas tierras raras también sirven para las baterías de los autos híbridos, sirven para luces de bajo consumo, etcétera, etcétera. Van a tener un gran valor en el futuro.
Bueno, alimentos me da un poco de vergüenza hablar de alimentos, ¿no? Cuando Argentina tiene una pobreza estructural de 40% y vamos camino a superar el 50% después de esta pandemia, pero podemos alimentar con nuestra agricultura y nuestra ganadería a 500 millones de habitantes. No explotamos los recursos histícolas como deberíamos explotarlos, sí los explotan los que los vienen a depredar. Tenemos minerales sin explotar en el mar y tenemos la pureza del medio ambiente, algo que no es menor, que nos estamos dando cuenta ahora de la importancia con la pandemia, pero Argentina al lado de otros países, en la Patagonia ni hablar, pero en general en todo el país, salvo por supuesto los complejos industriales en las grandes ciudades, es un país donde se respira bien, y esto va a ser determinante también para el futuro. Y dejo para lo último el agua. Ustedes saben que el agua dulce es el 2,5 del agua mundial. Esto es, el 97,5 del agua es salada y no puede ser utilizada, por supuesto, para consumo humano, ni para la industria, ni para el riego, ni para la electricidad. Y es muy difícil, o imposible, o muy caro de convertir. Por lo tanto, el agua dulce va a ser un recurso fundamental para el futuro. Ya lo es. De ese 2,5% de agua dulce, el 70% pertenece a hielos de la Antártida y del Ártico y de glaciares. Y el 30% son aguas subterráneas y de superficie. En ese sentido, Argentina tiene el 25% de los glaciares de América del Sur, 17.000 según el último censo, 6.000 kilómetros cuadrados, es decir, tiene 30 ciudades autónomas de Buenos Aires de glaciares. Pero además de eso, tiene el 25% del acuífero guaraní, que compartimos con Brasil, con Paraguay y con Uruguay, que es la segunda reserva, el segundo acuífero del mundo. Si a esto le sumamos lo que tenemos en hielos antárticos, Argentina es una potencia en materia de agua en el mundo. Está entre los 8 primeros países por el valor de sus recursos naturales en general. El control y explotación de estos recursos de alto valor estratégico es el origen de la mayoría de los conflictos de hoy y los previstos en el futuro. Y me olvidé de Vaca Muerta, ¿no es cierto? Que no la mencioné porque ya es algo obvio, segunda reserva de shale gas y cuarta de shale oil. Esta es la depredación que realizan flotas de pesqueros diariamente de nuestro mar argentino. Argentina pierde entre 1.500 y 3.000 millones de dólares, es muy difícil de mensurar. Nos están depredando y están extinguiendo muchas de las especies de nuestro mar. Y además nos estamos ahorrando por no tener el control y la vigilancia del mar que deberíamos tener, de cobrar multas y cobrar impuestos. Lo que tienen aquí es la ciudad de Buenos Aires y el AMBA, y lo que tienen aquí es varios AMBAs, que son varias flotas pesqueras de distintos países, fundamentalmente de Medio Oriente y fundamentalmente de China, depredando nuestro mar argentino. Hablemos un poco de la Antártida. Rige el Tratado Antártico, pero tengan en cuenta que puede ser modificado en cualquier momento por mayoría de votos. El tratado puede ser denunciado en cualquier momento, y alguien dice que Nueva Zelanda y Noruega, que son dos de los países que reclaman soberanía, estarían siendo instigados por alguna potencia, que todos podemos imaginar cuál es, para denunciar el tratado. Lo que sí rige hasta el 2048 es el protocolo del Tratado sobre Protección del Medio Ambiente, que ese solamente se puede modificar por unanimidad, lo cual eso es muy difícil. La Argentina reclama un 50 grados de la Antártida, pero tengamos en cuenta que de esos 50 grados, 20 grados se superponen con la reclamación chilena, y los 50 grados, el 100%, con la reclamación del Reino Unido de Gran Bretaña. Estados Unidos, Rusia y China tienen un ojo puesto en la Antártida, cada vez construyen bases más grandes, ellos no reconocen la soberanía de nadie y se reservan todo tipo de derechos. La Antártida va a ser escenario de disputas en el futuro, y muchos dicen que la guerra por las Malvinas, fue la primera guerra por la Antártida.
los recursos se van a ir agotando en los continentes y van a quedar fundamentalmente en 3 lugares: en el Ártico, en el espacio y en la Antártida. Nosotros podemos pretender solamente lo que está en la Antártida. Están viendo ustedes ya la disputa en el espacio a través de compañías privadas que trabajan para gobiernos para ya ocupar lugares en el espacio y obtener recursos minerales, fundamentalmente de allí. En el Ártico la guerra está desatada ya del año 2011, guerra entre comillas, pero el Consejo Ártico, que no funciona como tratados, un poquito más light, ha quedado pedaleando porque los países ribereños han decidido empezar a ejercer soberanía, a instalar bases militares, a explotar el Ártico, que además se está derritiendo. Y están apareciendo así, en los veranos, 2 rutas que van a reemplazar al canal de Suez y al canal de Panamá. Por lo tanto, Estados Unidos, Rusia y China tienen puestos los ojos en estos 3 lugares. Lo que podamos nosotros tratar de defender o de ejercer soberanía en el futuro sobre la Antártida va a depender de la musculatura que tenga nuestro sistema de defensa nacional para darle apoyo a los reclamos que debe hacer la política exterior. ¿Cuál va a ser el contexto que se viene? Hoy el mundo consume 50% más de recursos naturales que hace 30 años. Imaginemos 30 años para adelante, 2050. Pero imaginémoslo además a la luz de que no vamos a ser 7.700 millones de habitantes como hoy, sino 9.700. Superpoblación y escasez de recursos. La mayoría en países en desarrollo, cada vez más pobres, lamentablemente, y para poder alimentarlos, la producción de alimentos debería aumentar un 70%. Sería una gran oportunidad para la Argentina, si la Argentina se decidiera, con políticas públicas y políticas económicas adecuadas, realmente explotar su complejo agroindustrial. ¿Qué pasa con el agua? Este recurso tan importante para el futuro. Hoy se consumen 3.500 kilómetros cúbicos de agua, o estos son, cada kilómetro cúbico equivale a 1.000 millones de metros cúbicos, y en 2050 se van a consumir 5.500, un 40% más aproximadamente. Yo recuerdo que el agua no solamente es para uso doméstico, sino además se utiliza para riego, para ganadería, para manufactura y para electricidad. Las Naciones Unidas viene alertando que para 2050 la demanda global de agua potable, ese 2,5% del agua del mundo, crecerá más del 40%, y que al menos una cuarta parte de la población va a vivir una crónica o recurrente escasez de agua potable. Y va a ser motivo de tensiones permanentes en todas las regiones. Hoy el problema lo tienen 700 millones de habitantes. En el 2050 serán 2.500. Y dice Naciones Unidas, el agua, la paz y la seguridad estarán estrechamente vinculados. Esto quiere decir que el agua va a ser un recurso clave, tanto como el petróleo y tanto como el gas. Hablemos un poco del cambio climático y el calentamiento global. La cumbre de París estableció que debería aumentarse no más de 2 grados de aquí hacia finales del siglo XXI. Los mayores emisores son China, Estados Unidos, Unión Europea, India y Brasil. Esto va a ser muy difícil de regular si no se cuenta con la buena voluntad de los gobiernos, y muchos no tienen esa buena voluntad. Lo que sí me interesa mostrar fundamentalmente es que si no cumplimos con eso que está allí escrito, que se está por lo menos conversando, veamos esta simulación hecha por un organismo, una ONG. ¿Qué pasaría si el mundo se calentara 4 grados y lo proyecta en 2080? Es decir, duplicáramos los 2 grados que se está pretendiendo. Centrémonos nada más que en América del Sur. Lo que está en marrón sería invivible por las temperaturas, altas temperaturas, y por las inundaciones. Lo que está en marrón claro sería un desierto inhabitable. Lo que está en verde serían las regiones fértiles en el mundo. Y acá
miremos la Antártida y nuestro sector antártico. Y lo que está en Colorado son los sectores que desaparecerían bajo el agua. En este caso, gran parte de Chile y una parte de Tierra del Fuego. Otro tema que tenemos que poner en consideración es el tema del narcotráfico en América del Sur, y América Latina en general, pero en estrecha en América del Sur. Ya desde el año 2013-2014, tanto la Conferencia Episcopal como e incluso la Corte Suprema de Justicia viene alertando sobre este problema, diciendo que estamos en una situación, en ese entonces, 2014, de difícil retorno, alertando sobre que la Argentina está enferma de violencia, y violencia provocada por el narcotráfico, porque está directamente asociada con el trata de personas y fundamentalmente con el contrabando de armas. Nosotros tenemos un problema grave de control de fronteras, no las podemos controlar lamentablemente, la Gendarmería es una gran institución, pero no da abasto, no da abasto con la inseguridad en las grandes ciudades, con los conurbanos de las grandes ciudades, ha debido abandonar gran parte de las fronteras, y las fronteras son realmente un colador. Si a eso le agregamos la escasa protección del espacio aéreo que nos puede dar la Fuerza Aérea por falta de medios, y la escasa protección y la escasa control del mar que tenemos, que es lo que permite la salida de la droga a Europa, estamos en un problema grave de materia de narcotráfico, y corremos el riesgo de convertirnos en un narcoestado. Lo que está en negro es la ruta de la cocaína, lo que está en blanco es la ruta de la marihuana, que viene fundamentalmente de Paraguay. Todos saben, hay que googlear nada más y decir cómo entra la droga en Argentina, y está en Google. Habría que ver por qué no se trata de incautar un poco más la droga y no mostrar sorpresa. La semana pasada leía a la ministra de Seguridad de la Nación que con preocupación decía el terrible aumento del consumo de droga que había. Bueno, si hay mayor consumo de droga es porque cada vez entra más droga, cada vez producimos, o sea, que adentro más droga, cada vez hay más cocinas y cada vez hay más Paco. Este problema hay que tomarlo en serio porque es una seria amenaza a la nación, es una seria amenaza para nuestros hijos, y ya están operando carteles de Colombia, mexicanos, y el primer comando de capital de San Pablo, que mueven millones de dólares, 55 millones de dólares en sobornos diarios, maneja el narcotráfico en el mundo, y son algunos de ellos ya verdaderos ejércitos. Argentina, decimos nosotros en nuestras DPDNs, nosotros, los argentinos, es una zona de paz. Yo estoy de acuerdo que es una zona de paz en cuanto que no existen conflictos regionales entre países importantes. Quedan algunos temas pendientes. Nosotros tenemos sin demarcar 2.200 kilómetros cuadrados de los hielos continentales con Chile. Hay algunos temitas todavía entre Colombia y Venezuela, pero no me voy a despachar sobre eso. No son tampoco problemas tan complicados. Pero fíjense, en esta zona de paz estamos muy bien acompañados. Este mapa no es mío, brasileño, es del año 2008 aproximadamente, y centrémonos en algunas cosas. El arco de contención británico empieza en la isla Ascensión, pasa por todas estas islas y después por nuestras islas, Georgias, Sandwich y Malvinas. Esto es lo que le da proyección sobre nuestro sector antártico. Tenemos a la sexta flota, tenemos a la cuarta flota, desactivada en 1950 y reactivada en el 2008. Tenemos, bueno, varias bases americanas, tenemos la base francesa en Guyana, tenemos personal importante ruso en Venezuela. Para aquellos que cuando hablan de agresión externa solamente de fuerzas estatales de otros países, yo les recuerdo que existen ejércitos mercenarios, 3 grandes ejércitos de Estados Unidos, uno de ellos se llama Blackwaters y actuó en Irak, en Afganistán. Hay ejércitos de mercenarios que también responden al Reino Unido de Gran Bretaña, y hay ejércitos de mercenarios que responden a Rusia. Justamente la Guardia Pretoriana de Maduro está constituida por mercenarios rusos.
me quiero centrar fundamentalmente en el tema China. Argentina entregó en el año 2015 aproximadamente, 2014, 200 hectáreas en Neuquén a los chinos para construir una base espacial, teóricamente para hacer observación lunar, como la que tenemos de la Comunidad Económica Europea en Malargüe. Esta de Malargüe prácticamente se controla sin personal, uno puede entrar cuando quiera y no hay ninguna restricción. La base china no se puede entrar, hay que pedir permiso a la embajada china. Es una base que depende del Ejército Popular Chino, puntualmente del director general de armamento. La estrategia militar china incorporó en 2015 el espacio exterior como un espacio de defensa, y esta antena es una de las 3 antenas que tiene China en el mundo. Las otras 2 están en China, y esta es la tercera que permite triangulación. Triangulación que permite hacer espionaje sobre satélites, hacer espionaje de comunicaciones en el Pacífico, y esperemos que no permita el guiado de misiles balísticos de largo alcance. Argentina, a cambio del swap y a cambio de protección económica, básicamente, entró en un grave problema geopolítico. Esta base está cerca de Vaca Muerta, está cerca de ENSI, que es una empresa argentina que hace agua pesada, es la productora más grande de agua pesada del mundo, y lamentablemente hoy somos parte del sistema de defensa chino. De hecho, somos aliados chinos. A esto le sumamos que se está por inaugurar un radiotelescopio, que es el más grande en Sudamérica, chino en San Juan, que podría trabajar también en conexión con esta base en Neuquén. En definitiva, debemos rezar para que Trump no se levante de mal humor alguno de estos días y se termine de enojar con los chinos y desate un conflicto bélico, porque en ese caso Argentina va a ser parte del teatro de operaciones. Esta es una irresponsabilidad geopolítica de nuestra clase dirigente, que ningún gobierno, ni del que estaba en el 2014, ni el anterior, lo solucionó. En definitiva, para terminar con este punto, la Argentina que debemos defender y el futuro y el contexto de esta Argentina, yo siempre digo que nadie quiere lo que no conoce y nadie defiende lo que no valora. Y por eso el interés por dar esta charla y difundir un poco el tema de la defensa nacional. En suma, en este punto enfrentamos una peligrosa combinación que hace a Argentina una apetecida joya mundial, una enorme superficie terrestre y marítima, escasa población y espacios vacíos, diversidad de recursos naturales que faltarán en un mundo superpoblado, excelentes condiciones para la vida en un mundo que se irá degradando por contaminación y calentamiento del planeta. En conclusión, resulta totalmente irresponsable seguir con la Argentina indefensa. ¿Cuáles son los beneficios tangibles de la defensa nacional? Yo sé que es muy difícil dimensionar los beneficios de la defensa nacional. Por ejemplo, ¿cómo dimensionamos la defensa de la soberanía? O la autodeterminación, o la vida y la libertad. No se puede mensurar económicamente, son beneficios intangibles. Pero hay beneficios tangibles. La defensa nacional básicamente cumple 4 roles. El más importante es el aporte de respuesta integral del Estado a los riesgos y las amenazas, protegiendo el aeroespacio, si pudiera, protegerlo bien, apoyar a las fuerzas de seguridad en el cumplimiento de sus roles, trabajando en el marco de las leyes de frontera norte, protegiendo los recursos terrestres y marítimos, protegiendo el ciberespacio, un tema donde también tenemos graves problemas. Si hiciéramos esto bien, fíjense los beneficios tangibles. Por ejemplo, entraría menos narcotráfico, tendríamos menos problemas de salud pública, nos ahorraríamos mucha plata en salud pública por atención a la gente que cae en el flagelo de la droga, habría menos delincuencia, los argentinos vivirían más tranquilos, habría menos contrabando, por lo tanto habría menos economía informal y habría más economía formal que pagar impuestos. Se puede mencionar el apoyo de las Fuerzas Armadas.
También como herramienta de política exterior, más allá de contribuir a la integración regional, es muy importante como brazo armado de política exterior. Qué importante sería poder sentarnos a negociar con Gran Bretaña por nuestras Islas Malvinas si tuviéramos atrás un guardaespaldas, llámese Defensa Nacional, con cierta musculatura. En este momento, la diplomacia argentina se sienta a negociar sin ningún elemento atrás donde pueda golpear la mesa y decir, no, hasta acá llegamos, pueda decir que no cuando deba decir que no. Los británicos hoy ocupan las Islas Malvinas y las otras islas casi gratis, porque saben que de este lado no corre ningún tipo de riesgo. Qué bueno sería que gastaran más si hubiera una buena musculatura, y si gastaran más, capaz se sentarían a negociar algún día. En cuanto al estímulo de la economía, más allá de la parte de ciencia, tecnología y producción para la defensa, que si bien está muy alicaída, se podría remontar si hay voluntad política. Las Fuerzas Armadas robustecen las economías locales, hay unidades o pueblos que viven gracias a la presencia de esas unidades. Y además le ofrecen a la población su desarrollo profesional mediante la incorporación en actividad o mediante las reservas que me voy a ocupar luego. Y finalmente, la asistencia a la comunidad de emergencias, pandemias, lo estamos viendo, y no tengo mucho más para agregar. Sí decir que se aporta infraestructura en muchos lugares inhóspitos del norte argentino, sobre todo, mediante la construcción de puentes, mediante la captación de agua potable en pueblos donde no tienen agua potable o tienen dificultad. Es decir, son muchos los beneficios tangibles y que ve la gente de la defensa nacional. Por eso no sorprende cuando las Fuerzas Armadas están terceras en las encuestas. Sorprende a la clase dirigente, pero no sorprende a quienes conocemos la defensa nacional y a quienes conocemos cuánto se las valora la defensa a las Fuerzas Armadas, especialmente en el interior del país. Una muestra de esto es el apoyo que está dando las Fuerzas Armadas por el COVID-19, que sería mucho mayor si las tuviéramos bien equipadas y bien adiestradas. Están haciendo lo que pueden con lo que tienen, con un gran amor por la patria y con muchos de sus integrantes por debajo de la línea de la pobreza. Divididos en 14 comandos operacionales conjuntos que dan colaboración permanente a gobernadores, intendentes, los asesoran y ponen a su servicio el pobre equipamiento que disponen. Hablando también de los beneficios tangibles, analicemos que hay 216 países en el mundo reconocidos por las Naciones Unidas y de los cuales solo 23 no tienen Fuerzas Armadas, lo cual es toda una señal. Y de esos 23, ustedes creo no lo deben poder leer, pero les leo algunos: Liechtenstein, San Marino, Mauricio, el Vaticano, las Islas Marshall, Samoa, Costa Rica y Panamá. Evidentemente, no quiero menospreciar a nadie, pero no son países de relevancia en el concierto de las naciones. En suma, las Fuerzas Armadas hacen a la existencia misma de la nación y cumplen funciones esenciales y subsidiarias irreemplazables. Y solamente pensemos en qué hubiese pasado si no tuviéramos a las Fuerzas Armadas para tratar de mitigar los problemas de la pandemia o repatriar a los argentinos en el exterior. Los beneficios de su existencia son intangibles algunos y muchos son tangibles. La defensa nacional no se puede tercerizar, alguna vez lo he escuchado, lamentablemente, porque deja de ser defensa nacional. Puede ser la defensa de otro país, ser parte del sistema de defensa de otro país, del chino o del que a ustedes les guste. En conclusión, además de ilegal, anticonstitucional, resulta suicida pensar en eliminar o mantener en estado vegetativo al principal componente del sistema de defensa nacional, que son sus Fuerzas Armadas. Vamos a hacer un breve diagnóstico actual. Esta es la organización argentina,
26%. Veamos los vecinos. En el año 2004 se estableció el sistema de vigilancia y control del espacio aéreo y se decidió comprar, adquirir o hacer construir por el INVAP 54 radares primarios 3D. Estos son los radares importantes, los que no requieren que me respondan del otro lado, sino que por más que del otro lado uno de estos avioncitos que trae droga corta, yo igual lo detecto. Estos son los importantes, no los secundarios que fueron la masa de los que se compraron. Estos 54 son los que permiten realmente frenar el ingreso, por lo menos por aire de la droga o de cualquier otra amenaza. Son radares fijos, móviles, de largo alcance, corto alcance, y 3 de ellos eran montados sobre aviones, aerotransportables. No tenemos ninguno de los montados sobre avión y tenemos solo 13. Esto explica un poco la foto esa. Vamos a ver brevemente la situación de adiestramiento de las Fuerzas Armadas. Medidas, el ejército en días en el terreno. Lo necesario para tener óptimamente entrenado el ejército argentino, para necesario entrar en guerra, son 207 días. Divididos días en el terreno y días en el cuartel, que se llaman días en guarnición. Lo aceptable serían 115, lo mínimo 67. El año 2019, el ejército argentino tuvo 16 días, 4 en el terreno y 2 en guarnición. Es decir, 8% del necesario y 24% días del mínimo. Esto habla por sí solo. Pasemos ahora a la Fuerza Aérea. El promedio medido en horas de vuelo. El promedio de horas de vuelo en la década del 80 era de 105.000 horas de vuelo. En la década del 90, 46.000. Primera década del siglo XXI, 38.000. Segunda década, 26.000. Año 2019, 25.000 horas de vuelo. Esta es la gloriosa Fuerza Aérea Argentina, que en colaboración con la aviación naval hundió o sacó de combate al portaaviones Invencible británico, hundió a la Sheffield y tantos otros buques británicos, esa fuerza aérea gloriosa que es estudiada por las fuerzas aéreas más importantes del mundo por su batalla aérea en Malvinas. Esa fuerza aérea hoy es esto. 25.000 horas de vuelo, que se refleja en no capacidades, incapacidades para combatir, combate aéreo. Tenemos solamente unos pocos aviones subsónicos, muy pocos aviones para hacer apoyo de fuego cercano y para hacer interdicción. No tenemos aviones para hacer apoyo de vía electrónica, muy pocos aviones de transporte, reconocimiento y sanitarios. En definitiva, estas 25.000 horas de vuelo están reflejando la cantidad y el estado del parque aéreo y, lógicamente, el adiestramiento que pueden tener los pilotos. Entonces, después no debemos rasgarnos las vestiduras cuando un piloto se mata. Día de navegación, no tengo los datos 2019, pero tengo los datos 2015 y seguramente el deterioro se ha profundizado. En 2015, esto está medido en días de navegación, era necesario 1.680 días de navegación. Por presupuesto se pusieron 662 y se navegaron solo 301, 18% de los días necesarios. Supongamos que, o supongamos no, que un promedio de 10 días de navegación, suponiendo que todos estos buques o todas estas horas sean para controlar el espacio marítimo, sacamos a Irizar, en la campaña de la Antártida, etc. Y son 30 buques, 10 días al año, controlando el inmenso mar argentino. ¿Cómo no lo van a depredar? ¿Cómo no se va a hundir el Ara San Juan con esos 44 patriotas, con este estado de mantenimiento y adiestramiento? Se encuentran estos niveles en el punto más bajo de la historia. Hablemos un poco de la cantidad de los efectivos de las Fuerzas Armadas. Estamos cansados de escuchar, están sobredimensionados.
Yo siempre pregunto, ¿estamos sobredimensionados para defender 10 millones y medio de kilómetros cuadrados? El octavo país del mundo en superficie continental y séptimo, superando la India, si contamos el continente antártico. Esta es la escala al año 2017. Hoy, casualmente, también son 78.000 las Fuerzas Armadas. Fíjense los kilómetros cuadrados que cubre cada efectivo del ejército, anteúltimos en la región. Los habitantes por cada efectivo del ejército, anteúltimos en la región. Esto es balance militar de nueva mayoría. Miremos los efectivos de los otros que portan uniforme. Es tanto los 48.000 que tiene hoy el ejército, los 16.000 de la Armada y los 13.000 de la Fuerza Aérea. Miremos algunas policías, miremos de la prefectura, gendarmería, que no digo que tengan que tener menos ellos, o los 94.000 de la provincia. Lo que digo es que seguramente las Fuerzas Armadas no están sobredimensionadas. Al contrario, a las Fuerzas Armadas le falta personal. Y le falta personal de soldados voluntarios, fundamentalmente, y le falta reservistas. Y hablando de reservistas, los países serios del mundo, una vez que abandonan el servicio militar obligatorio y pasan al voluntario, inmediatamente sacan una ley de reserva, porque lógicamente el nivel de conscriptos baja. Francia lo abandonó en el año 97 y en el año 99 sacó su ley de reservas. Argentina lo abandonó en el año 96 y todavía no tiene una ley de reservas. La ley de reservas fue dejada cargada en el sistema electrónico de expedientes oficiales del Ministerio de Defensa en el año 2019 para ser elevada al Congreso de la Nación. Hasta donde yo sé, ni siquiera fue elevada a la jefatura del Gabinete de Ministros. Una ley de reservas profesional que permitía que mujeres, hombres, oficiales y soldados se incorporaran como reservistas, se entrenaran 30 días al año aproximadamente, o 20, se les pagaran sus sueldos y pudieran reforzar el sistema para adiestramiento o para casos eventuales. Por ejemplo, para esta pandemia. Qué bien que nos vendrían los reservistas. Francia tiene 60.000 reservistas. Es parte de la disuasión convencional tener un sistema de reservas profesional. Seguramente, aquellos que manejan la defensa nacional con la óptica ideológica únicamente, deben haber pensado que la ley de reservas era una ley que militarizaba a la sociedad. Por eso supongo que desde el año 98, donde ya se la menciona la ley de reestructuración de las Fuerzas Armadas, duerme el sueño de los justos. Ahora tenemos una ley que duerme desde el año 2019 en el Ministerio de Defensa. Una breve muestra del colapso logístico industrial, carencia de munición para adiestramiento y para lo operacional. Los escasos aviones que vuelan y los barcos que navegan no pueden entrar en combate con todas sus capacidades. O tienen problemas con el radar, o tienen problemas con el sistema de tiro, o no tienen munición. Medios aéreos y navales al borde de su vida útil, las MECO, los A4AR, los únicos aviones subsónicos que tenemos con que defendimos el G20, deberían haber salido de servicio en el año 2018. Ahora están pensando estirar la vida útil 4 o 5 años más, con los costos que eso implica, en lugar de comprar aviones supersónicos. No tenemos una adecuada capacidad para combatir en condiciones meteorológicas adversas y de noche. Los vehículos a ruedas, en su mayoría, por ser de la década del 70, 80, son vehículos que no deberían caminar por las calles argentinas por un problema de seguridad. Limitada capacidad para la guerra electrónica, defensa antiaérea, armamento individual obsoleto, seguimos con los cascos de la Segunda Guerra Mundial, insuficiente capacidad de entrenamiento básico, falta de aviones no tripulados, drones que no tenemos. Todo esto son cosas que los países normales tienen. A ver, lo que estoy poniendo acá, no estoy hablando de soldados robot como ya está experimentando Estados Unidos y Rusia. Estoy hablando de algo absolutamente básico. Pérdida de capacidad de producción del complejo industrial militar, si bien algo recuperó Encinar,
algo ufadea, pero se mejoró con respecto a la administración anterior a la anterior. Y fundamentalmente tenemos una escasa capacidad de ciberdefensa. Algo se compró para el G20, pero estamos expuestos también a cualquier ataque cibernético. Vamos a ver la situación de haber el personal militar brevemente. La primera parte, el tema del cobro en negro, se ha solucionado hace 2 días, por suerte. Ustedes fíjense esto, las Fuerzas Armadas que pertenecen al Estado cobraban un sueldo que le pagaba el Estado en negro. Y entonces las Fuerzas Armadas le hacen un juicio al Estado. Esto parece un monólogo de Tato Bores, pero no lo es. Es la realidad del cobro de las Fuerzas Armadas de la década del 90. En 2015 lo que cobraba en negro era el 40%. Hasta hace 2 días el 25% era cobrado en negro, y las fuerzas de seguridad fueron blanqueadas por toda la administración anterior en un 100%. Esto motiva millonarios juicios al Estado, afecta a la disciplina porque todo el mundo cobra distinto, se embargan cuentas. Por suerte, la irregularidad de pagarle en negro a las Fuerzas Armadas, que se va a solucionar a partir del 1 de octubre, tengo entendido, no va a parar el problema de los juicios. Hay 45.000 a 50.000 millones de pesos en juicios que hacen los integrantes de las Fuerzas Armadas que ya tienen sentencia judicial. Hay que ver los que restan que tengan sentencia judicial. Pero además de esto, las Fuerzas Armadas son las peores pagas de todo aquel que vista uniforme. Servicio penitenciario, Policía Metropolitana. Con respecto a las fuerzas de seguridad, el promedio está un 43% por debajo de sus sueldos, o sea, en equivalente en rango cobran un 43% menos, y con la Policía Federal un 67%. Con la Policía Metropolitana es abismal. Y muchos integrantes, como dije antes, están por debajo de la línea de pobreza. Esto provoca permanentes éxodos de personal, sea a la aviación civil, sea a la Marina Mercante, o sea a la Gendarmería, la Prefectura o la Policía Metropolitana. Nuevamente, un país que tiene ordenada su defensa gasta 65% en lo que son los saberes, básicamente, personal, en funcionamiento, esto es los pagos de servicio, adiestramiento 20%, inversiones, bienes de capital, fundamentalmente equipamiento el 15%. Esto es normal. Comparémonos con Brasil y Chile. Fíjense, Argentina en inversiones no superó nunca el 3,1 y sigue sin superarlo. Miremos Brasil, 11, 14, casi 19, ahora 9 en 2016, no sé ahora. Chile ahora en 12, 22, 24, 28. Estos son gastos en equipamiento de Chile y de Brasil. No estamos hablando ni de Estados Unidos ni de Rusia. Y aquí caemos en un tema clave, el ahorro presupuestario de las Fuerzas Armadas. Del año 2004 y hasta ahora, lo que se gasta el porcentaje del PBI oscila entre 0,7 y 0,9. Hoy debemos estar en 0,7, o estamos en 0,7 seguramente. El promedio regional es del 1,6. Fíjense que en 2012 era 1, casi 8. Y nosotros ya estábamos en 0,8. Y en 2016 el promedio regional es 1,6. Alfonsín tomó el porcentaje en 2,5, lo dejó en 2%. Menem lo dejó en 1,5. Y Kirchner, Fernández, Macri lo dejaron en menos de 1. Acá lo asombroso es que Argentina gasta menos o tiene asignado menos de presupuesto de defensa nacional de lo que Estados Unidos le impuso a Japón después de vencerlo en la Segunda Guerra Mundial. O sea, Estados Unidos castigó a Japón con el 1% del PBI para gasto de defensa. Acá la clase dirigente argentina castiga a sus propias Fuerzas Armadas desde el año 2004 y está en el estado en que la estamos viendo entre todos. Promedio de países escandinavos, 1,3. Suecia no entra en guerra de la época de Napoleón, pero tiene intereses nacionales.
tiene conciencia de defensa nacional y tiene intereses en el Ártico. Como dijo Ricardo López Murphy, este dato me lo dio él lo tomó a 30 años, por eso le dio 60.000 millones de dólares, yo lo tomé a 25, por eso me dio 50.000 millones de dólares. Esta es la desinversión en defensa. No hay que poner 50.000 millones de dólares, aparte sería imposible ponerlos, ¿sí? Pero es necesario colocar 10.000 millones de dólares en los próximos 10 años para recuperar el sistema de defensa rápidamente en un lapso adecuado. Con este presupuesto que se le da a las Fuerzas Armadas es imposible alcanzar esos estándares, porque siempre la masa se lo va a llevar los gastos de personal. Entonces no puede ser que cada gobierno que llega diga hay que reducir personal y seguir achicando las Fuerzas Armadas. Con este presupuesto es imposible retener al personal, adiestrarlo y equiparlo. Yo sugiero al que le guste la defensa nacional que se meta en Google y vea la Estrategia Nacional de Defensa de Brasil, año 2008-2030, dividida en 3 fases. No la hizo el presidente Bolsonaro, no la hizo Trump, no la hizo ningún líder de derecha, la hizo el presidente Lula, con absoluto consenso. Tanto fue el consenso que por decreto Lula les ordenó a los ministerios, al resto de los ministerios, que en su planificación tengan que tener en cuenta esta Estrategia Nacional de Defensa. Antes de planificar, tienen que tener en cuenta esto. Eso es un país con conciencia de defensa nacional. Y tenía previsto gastar esto que ven aquí, que es más o menos 1.300 millones de dólares por año. Lo que yo digo es que habría que gastar 1.000 millones de dólares por año. Solamente tiro un dato. Si se colocara el 5% de impuesto al juego, se recaudarían 800 millones de dólares al año. Si pusiéramos un 20% de impuesto a los cigarrillos, 450 millones de dólares por año. Si no hiciéramos el RER, esa majestuosa obra que hace Rodríguez Larreta bajo el obelisco para unir todas las terminales de tren, tendríamos un plan de equipamiento completo porque vale 10.000 millones de dólares. Quiere decir que no es que no hay plata, no hay plata para defensa nacional. Este problema de la defensa nacional fue tocado por el fiscal Dilelo en septiembre de 2018 a raíz de la tragedia del Ala San Juan y la muerte de los 44 patriotas. Lo único que yo debería reprocharle al fiscal Dilelo es que no encontró ninguna responsabilidad política. Más allá de eso, vamos a ver algunos datos esenciales que él escribe en su informe, que fue elevado al Poder Ejecutivo y fue elevado al Congreso de la Nación. Una diplomacia sin Fuerzas Armadas es como una sinfonía sin orquesta. Esto es simplemente un montón de papel que casi nadie entiende y de hecho no posee ninguna utilidad. Es decir, es solo papel y cháchara. Como dijimos antes, nos sentamos a negociar sin ningún guardaespaldas. Habla de la usurpación del Reino Unido, habla de los buques y aeronaves que intrusan el territorio argentino sin ningún tipo de límites, habla del riesgo de amenazas, habla del Tratado Antártico, de la desprotección del acuífero guaraní. En definitiva, ¿qué dice? Que las Fuerzas Armadas deben poseer capacidad de afrontarlos y para ello hay que dotarlos de capacidad de adiestramiento, material y de presupuesto adecuado. Y dice que la crisis económica no puede ser óbice para el cumplimiento de un mandato legal y constitucional. Es decir, le está diciendo, terminemos de poner como excusa que hay otras prioridades. Siempre hay otras prioridades antes que la defensa nacional, y así ha quedado la defensa nacional después de tantos años de excusas. Y dice el fiscal Dilelo, hay que dar el 1,5, hay que llevar el porcentaje del PIB al 1,5, cosa que comparto, o sea, prácticamente el estándar regional, nada más que eso, y darle un plus para reequipar a las Fuerzas Armadas después del estado lamentable en que hemos visto que está. Habla además de la magnitud del problema, que hay que tomar conciencia, el tamaño, la riqueza, el poder de otra chica en Argentina. Uno de los países más extensos de la Tierra. Se cierran riesgos que no dependen de la voluntad nuestra. Nosotros tenemos un pacifismo unilateral, lo proclamamos, o porque somos muy naif,
o porque es una manera de justificar no darle presupuesto a las Fuerzas Armadas. Pero está diciendo claramente el fiscal Dilelo, acá las amenazas no dependen de nuestra voluntad, dependen de otros, ¿sí? Y más bien de las circunstancias del orden, que vimos anteriormente o al principio de la exposición, que claramente se van a ir complicando. El mundo va a ser más peligroso, va a ser más pobre, va a estar más superpoblado y va a ser más complejo. Y simplemente termina diciendo que hay que disponer de Fuerzas Armadas capaces de oponer eficazmente y efectivamente a este tipo de amenazas. Para ir terminando, esto es lo que escribió, y la verdad que da bronca poner esto, un prestigioso think tank del Reino Unido y Gran Bretaña en enero del 2019, cuando hacía una valoración de los países integrantes del G20 en cuanto a sus capacidades geopolíticas. El informe ubica al país Argentina dentro del grupo de potencias locales, solo por encima de Nigeria e Indonesia. Es decir, lo que debería ser Argentina, por tradición, por historia, por peso específico, por lo que significa y significó toda la vida, es una potencia regional. Y nos dice además ese informe, hecho por nuestros amigos ingleses, que no poseen instrumentos de poder tangible para zanjar diferendos geopolíticos o defender sus intereses nacionales. En suma, las Fuerzas Armadas, brazo armado de la política exterior y principal componente del sistema de defensa, se encuentra, por falta de presupuesto, producto de una decisión político-ideológica, mal pagadas y con juicios impagos por cobrar en negro, lo que provoca éxodo de personal permanente. Mal adiestradas, debajo del mínimo, lo que provoca accidentes. Y mal equipadas, con tecnologías de los años 60, 70 y 80. En conclusión, no podemos disuadir a nadie, ni podemos enfrentar las amenazas presentes y futuras. Algunas reflexiones finales. Es tiempo de decidir qué hacemos con el sistema de defensa y las Fuerzas Armadas en particular. Tenemos dos caminos. O vamos al camino de ser una potencia regional en 10 años como Brasil y Chile, o tomamos el camino de la insignificancia, quizás de ser colonia de alguna gran potencia y no tener Fuerzas Armadas como puede ser Puerto Rico, que ya es una estrella de Estados Unidos, o Costa Rica y Panamá, que no tienen Fuerzas Armadas. Acá hay que tener en cuenta que no ha movido el amperímetro de nuestra clase dirigente, ni el informe fiscal Dilelo del año 2018, ni el hundimiento de la Ara San Juan, ni el G20, ni siquiera allí logramos reequipar con un mínimo de seguridad las Fuerzas Armadas. Se compraron 3 inhibidores de drones, se compraron un director de tiro viejo, algo de equipamiento cibernético, y nada más. La propuesta había sido otra. Una ley de estructuración de las Fuerzas Armadas del año 98 que daba un presupuesto plurianual para equipamiento de las Fuerzas Armadas, votado por unanimidad y que nunca se implementó. Un plan de capacidades militares que se hizo en el año 2011, que preveía dar 8.000 millones de dólares en 20 años, y del cual solamente se cumplió el 3,5%. Y ahora tenemos el FONDEF, que la semana pasada ya no se trató en el Senado, que ya se está diciendo que si las circunstancias económicas lo permiten, se pondrá en marcha el FONDEF. El FONDEF, de acuerdo a los cálculos matemáticos hechos, es en términos de plata menos que el Plan Camil. Como mucho, 7.000 millones de dólares en 20 años. Si vamos a gastar 7.000 millones de dólares en 20 años, creo que en 20 años ya perdimos la Antártida. Bueno, la defensa nacional está ausente de las capacidades electorales, está ausente normalmente de las plataformas. Es el único caso mundial en que la clase dirigente castiga sistemáticamente a su brazo armado. No hay otro caso en el mundo. Necesitamos una estrategia nacional de defensa, que tenga una directiva de política de defensa nacional de corto, mediano y largo plazo. No la directiva de política que estamos haciendo, que se vienen haciendo, que son de corto plazo, que son libros blancos,
que le tienen miedo a la palabra amenaza, y entonces por eso utilizan la palabra desafío. Debe ser para no incomodar a los vecinos que se mueren de risa del poder militar argentino. Hay que planificar para 20 años. Tiene que tener esa directiva en la parte pública y en la parte secreta, porque ningún país cuenta las amenazas y los riesgos que vislumbra futuro. Esto no se está haciendo. El plexo legal que tenemos es contradictorio, está desactualizado o tiene faltantes, como es el caso de la ley de reservas que le comenté. Y el presupuesto debe ser plurianual, con un 0,2% de más hasta que podamos equipar las Fuerzas Armadas razonablemente. En definitiva, hay que establecer una política de Estado, pero previamente hay que desideologizar a la defensa nacional. No hay que dejar de poner en duda su compromiso democrático. Son las Fuerzas Armadas más democráticas del continente. A diario dan testimonio de eso. Y de su vocación de servicio, con magros sueldos y sin equipamiento y sin adiestramiento adecuado. Pero sí, no se nos cae de la boca la palabra control civil de las Fuerzas Armadas. Eso sí, los mismos que hablan de control civil de las Fuerzas Armadas, no hablan de control civil de la narcodictadura militar de Maduro, ni la cubana. Dejemos de aplicar la teoría de mantener vivo al preso con ahogo presupuestario y terminemos, por favor, con viejos rencores anacrónicos. En definitiva, tengamos conciencia de defensa nacional, simplemente como tienen nuestros vecinos. ¿Por qué necesitamos un sistema de defensa? Para que sea la cerradura y la alarma de este país rico, esta casa nuestra, de todos los argentinos, que está plena de recursos naturales. Hoy no estamos en capacidad de disuadir. Pero que además tener ese instrumento militar significa, si alguien se anima igual, a pesar de que tengamos un buen instrumento militar, a poder recuperar lo que haya que recuperar. Es un seguro contra riesgo de amenazas. Es lo que le ocurrió a los ingleses en Malvinas. No tuvieron cerradura y alarma en el 82, nosotros pudimos ocuparla, pero después, como tenían un buen sistema de defensa, activaron el seguro y recuperaron con mucho costo y con mucho esfuerzo y con todo el apoyo de la NATO a nuestras Islas Malvinas. Para decir que no, cuando haya que decir que no. Las Fuerzas Armadas son la última ratio para garantizar la existencia del Estado, la protección de la vida, bienes y valores. Porque casi todos los estados del planeta no han tercerizado su defensa. Simplemente, y como dice Ricardo López Murphy, siendo ortodoxos. Esto aplica no solamente para defensa, aplica para varios otros aspectos de la vida pública argentina, la economía, la justicia, etcétera, etcétera. Miremos lo que hacen los demás y miremos lo que hacen nuestros vecinos. Así vamos a reconstruir el sistema de defensa. Nunca nos encontramos en una situación como la actual. Me gustaría saber la opinión de Roque, Irigoyen, Perón y Frondizi, por citar algunos expresidentes. Seguramente preguntarían qué legado territorial o qué riquezas le pensamos dejar a nuestros nietos. Porque a este paso corre peligro esta integridad territorial. En política internacional los poderosos hacen lo que deben hacer y los débiles padecen lo que deben padecer. Tucídides, 400 a.C. Finalmente, Pueyrredón le manda, el director supremo Pueyrredón le manda los últimos bayonetas, uniformes, municiones y mulas a San Martín para su plan continental cuando estaba en Plumerillo, y le dice: no me pida más, porque lo que usted quiere llevar a cabo es imposible. Es decir, el plan continental. Y San Martín le contesta a Pueyrredón: mi general, lo que yo quiero llevar a cabo es imposible, pero es imprescindible. Es imprescindible recuperar el sistema de defensa nacional para legar a nuestros hijos la Argentina que hoy tenemos. Bueno, muchas gracias, perdón si me extendí demasiado, Agustín, y bueno, ya ahora estoy abierto a las preguntas que decían hacer. No, muchísimas gracias, Jorge. Impecable la exposición.
La verdad es la primera vez que nos pasa la cantidad de felicitaciones, la interacción del público. Lamentablemente tenemos más de 40 preguntas registradas en Facebook, YouTube, por WhatsApp. Realmente lapidaria la exposición, Jorge, sobre el sistema de indefección, respetando a las 80.000 personas que participan de este sistema de defensa nacional, que seguramente con una enorme dedicación, con una enorme vocación, intentan hacer lo que está a su alcance, y nosotros como nación, como Estado, los venimos maltratando, haciéndolos cargo de situaciones en las cuales muchísimos de ellos ni siquiera habían nacido, de manera totalmente injustificada y errónea, según mi humilde parecer, mi punto de vista personal. Pero vos sabés, Jorge, que nosotros siempre tratamos de rescatar, tratamos de tener una visión positiva de las exposiciones que hacemos. No compartimos la forma de pensar de Asís, en que en Argentina está todo condenado al fracaso. Una de las preguntas que nos realizaron y que realmente me parece sumamente pertinente es cómo evalúas vos, de qué forma podemos conformar la conciencia de defensa nacional en Argentina, ¿no? Que creo que es lo que se ha perdido. Uno ve Brasil y yo siempre me muero de envidia de nuestro país vecino y hermano, porque uno ve que tiene políticas que no van de la mano del gobierno de turno. Como vos bien dijiste, a ver, el presidente Lula estableció una política de defensa más allá de su ideología, ¿no? Uno lo ve también con Itamari, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. Es un poco cómo podemos hacer para volver a conformar esta conciencia nacional de defensa, ¿no es cierto? No digo que sea una tarea imposible, es imprescindible. Es una tarea difícil. La clave está en que la clase dirigente deje de tener una mirada ideológica a la defensa nacional, esto está claro, decida invertir en defensa. Acá llegó la hora de poner plata en defensa nacional. Podemos tener los mejores decretos, las mejores reglamentaciones, las mejores teorías, pero lo que tenemos, con eso no disuadimos a nadie. Podemos tener las mejores políticas de género, podemos tener la mejor control civil de las Fuerzas Armadas, pero con eso no disuadimos a nadie. Entonces, lo primero es que entiendan la clase dirigente. Hay un sector más ideologizado, y después la otra clase dirigente que entiende que es lo políticamente correcto castigar a las Fuerzas Armadas. Bueno, yo les pido que sean incorrectas. Lo que no quiso ser Cambiemos, incorrecto en eso y en otras cosas. Y continuó con la misma política de defensa que se venía haciendo en el año 2003. O muy parecida, con mejores modales. Pero en los hechos, el país está igual o más indefenso que en el año 2015. Entonces, ese es su punto. Y a partir de allí, que entendamos eso, hay que colocar en las plataformas electorales, hablar de defensa. Cambiemos el año pasado, no mencionó una sola vez la palabra patria, no mencionó una sola vez la palabra defensa nacional en su plataforma. Y el Frente de Todos mencionó la palabra patria, mencionó la palabra defensa, pero dijo que su recuperación estaba supeditada a la recuperación económica del país. O sea, dentro de no sé cuántos años. Entonces, y además, debate presidencial, hubo un solo candidato que habló de defensa nacional. El resto, poco y nada. No se debate, no se habla, no se lleva a la prensa. Es decir, está invisibilizado. ¿Cómo se queda esa conciencia? Como hacen los franceses. Y los franceses justamente no se caracterizaron nunca por ser un país de derecha. ¿Sí? Simplemente con un trabajo entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Defensa, ellos imparten educación de defensa europea y francesa en las secundarias, lo mismo en las universidades, hacen jornadas obligatorias de defensa nacional en sus unidades de un día, ahora durante el verano, con jóvenes voluntariamente, el del día era obligatorio,
Y ahora están experimentando un servicio militar voluntario de un mes en el verano para todos los jóvenes, hombres y mujeres. Y en ese mes se ve su nivel académico, se ve su estado sanitario y además se les enseña defensa nacional. Se los prepara para que también tomen el gustito por incorporarse a la Fuerza Armada o por hacerse reservistas si quieren servir a la defensa de ese lugar o para servir en la defensa civil. ¿Quién tendrá que hacer esto en Argentina? La Universidad de la Defensa. La Universidad de Defensa, año 2018, entre otras cosas, daba clases de teatro. Entonces, la Universidad de la Defensa, lo que tendrá que estar haciendo es creando conciencia de defensa nacional. Claro, pero para esto hay que estar convencido. La única manera es realmente con un cambio rotundo, los caminos están claros, los caminos los escribimos en la Directiva de Política de Defensa Nacional, que fue archivada en la Jefatura de Gabinete a principios del año 2018. La que salió fue hecha en la Jefatura de Gabinete, no fue hecha por el sector de planeamiento del Ministerio de Defensa, la nuestra fue rechazada por ser políticamente incorrecta, por tratar de darle presupuesto a las Fuerzas Armadas, por tratar de crear conciencia de defensa nacional, por hablar de riesgo y amenazas. Bueno, mira, la segunda pregunta tiene que ver mucho con esto que dijiste vos de invertir en defensa nacional. Necesitamos gastar en defensa nacional. Me preguntan por el chat en YouTube, ¿cómo ves vos posible encarar una redefinición del ingreso militar? Creo que ese término es correcto, en medio de una profunda crisis económica y recurrente como vive Argentina. ¿Cómo crees vos que se podría elevar el gasto o la inversión en nuestras Fuerzas Armadas? Bueno, yo simplemente voy a decir lo siguiente. La década del 90 con Menem, el país tuvo un buen momento económico. Unos cuantos años, en principio la crisis, pero a partir de la continuidad tuvimos un muy buen momento económico. Las Fuerzas Armadas no recibieron nada, al contrario, se le bajó el presupuesto como vimos en las placas. ¿Sí? No se les reequipó. Después vino la crisis. Los primeros años, 2003 al 2007, fueron años de bonanza económica, de mucha bonanza en este país. Tampoco nos acordamos de poner plata en defensa nacional. ¿Sí? Entonces, de la defensa nacional no nos acordamos nunca. Y después estamos en la crisis y ahí decimos, no, ahora no. Entonces, decimos ahora no en las crisis y decimos ahora no cuando estamos en tiempo de bonanza. Por eso lo que yo digo es que nos tenemos que poner de acuerdo. ¿Qué queremos de este país? ¿Lo queremos con defensa nacional o sin defensa nacional? Si no, directamente contratemos ejércitos mercenarios. ¿Sí? Dejamos de ser soberanos. ¿Sí? Hagamos otra cosa. Pero si queremos, tenemos que empezar ya. Yo sé que la crisis es por todos lados, pero siempre la crisis en Argentina es por todos lados. Y cuando hay plata, no se le da a la defensa nacional. Entonces, es hora, como puse en el mapita, de decidir. Decidamos de una vez qué hacemos con la defensa nacional. ¿No la posterguemos permanentemente? ¿O qué esperamos? ¿Que se lleven la Antártida? ¿Qué esperamos? ¿Que se lleven la Patagonia? ¿Qué esperamos? ¿Que vengan por el acuífero guaraní? ¿Qué esperamos? ¿Que vengan por el agua dulce de los glaciares? ¿Qué estamos esperando? Sí, acá la verdad me hace correr una charla con mi papá. Yo tenía 13 años, empezaba con mis primeros trabajos rentados y me había gastado toda la plata. Vuelvo a casa y estaba charlando con mi papá, ¿viste? Me preguntaba, me dice, ¿cuánto guardaste para ahorrar? Y nada, papi, no, gano muy poco. Me dijo, no hay concepto, sos muy pobre como para no ahorrar. Creo que en el caso de defensa es válido el mismo argumento. La pobreza no es excusa para no invertir en defensa nacional. Vamos a ir a otra de las preguntas. Las Fuerzas Te aclaro Armadas. algo más. Además lo dijo Fiscal Dilelo, ¿no es cierto? Con una claridad, bueno, que la mostré. Perdón por la interrupción. Bueno, otra de las preguntas que nos hacen los chicos la vamos a formular. ¿Las Fuerzas Armadas pueden intervenir para asegurar la democracia y la república? Creo que hace mención, interpretando la pregunta, a una situación de conflicto interno.
Las Fuerzas Armadas juran desde hace muchos años por la Constitución Nacional. Y la Constitución Nacional es clara, de defender la Constitución Nacional. Es decir, juran defenderla y juran, además, con la Constitución y con algunos con la Biblia, ¿no es cierto? Pero yo estoy convencido de la, como lo dije en la posición, de la voluntad, del espíritu democrático de las Fuerzas Armadas. No, yo no tengo ninguna duda, son las más democráticas de la región y van a cumplir a rajatabla con la defensa de esa Constitución, porque ese es su mandato. Para eso son la última ratio de este país, la defensa de la Constitución. Bueno, si nos cambian el contrato social y hacen un contrato social de otro tipo, ya no sé. Ahí no tengo ningún tipo de respuesta, ¿sí? Lo que digo es que yo estoy seguro del compromiso democrático de estas Fuerzas Armadas y de que la van a defender a rajatabla. Bueno, tenemos una pregunta de Valentín Kotz, un chico que suele escribir sobre historia, lo hemos publicado algunas veces en el blog de Fundación Liberar. Valentín quiere conocer cuál es tu opinión sobre el servicio militar. ¿Debe ser obligatorio? ¿Debe ser voluntario? Yo creo que está muy bien el servicio militar voluntario, ha dado muy buenos resultados. El problema es que por una falta de presupuesto siempre se ha limitado el cupo en 20.000 soldados voluntarios. Entonces tenemos X oficiales, X más 3 suboficiales, y después tenemos poquitos soldados. Es decir, tenemos muchos caciques y pocos indios. Entonces tenemos las unidades con problemas para adiestrarse. Por eso yo hablo de la ley de reservas, para poder, esos reservistas, poder llegar a las unidades, aunque sea 20 días por año, o 30, y poder entrenar unidades completas. Pero además de eso, yo creo que el servicio militar voluntario podría tranquilamente incrementarse. Llevarlo mínimo a 30.000 soldados voluntarios, lo cual mejoraría la situación de las unidades. ¿Cuánto sale un soldado voluntario? ¿Cuánto sale? ¿O cuánto salen 5.000 soldados? Sale $10.000 cada uno, en términos generales. Pero 5.000 soldados voluntarios más son $50 millones. 100 millones de dólares son 10.000 soldados más. 10.000 jóvenes, muy posiblemente que puedan trabajar para la defensa nacional. No es tanta plata y soluciona un problema de la defensa nacional y soluciona un problema de estos chicos. Lamentablemente, la única contra que tiene este sistema voluntario es que es lo que está tratando de revertir Macron ahora en Francia, ha hecho que la defensa nacional básicamente sea asumida por las clases más humildes, como una salida laboral. Cuando vos tenías el servicio militar obligatorio, se juntaban el rico, el del medio y el pobre, y convivían todos, y de distintos lugares del país. Ahora está más regionalizado. Justamente una de las razones por las cuales Macron quiere volver a este servicio militar, y otros países de Europa también, es para volver a crear ese vínculo entre toda la sociedad, entre todas las clases sociales. Eso se ha perdido. Sí, se ha perdido de parte también en la educación pública, hasta en los barrios. Nosotros cada vez lo vivimos más en Córdoba, los barrios de ricos, yo soy de la clase 75, somos los últimos que hicimos el servicio militar obligatorio, y realmente uno cuando hablaba con los padres, tíos, abuelos, todo el mundo te hablaba con su visión crítica o no con respecto al servicio militar, pero te decía que era una cohesión entre adultos. En la época que lo hacían mis padres, mis tíos, ni siquiera era con 18 años, era más grande, creo que a los 20 años era la edad que les tocaba. Después se modificó para no interrumpir las carreras universitarias y demás. Pero bueno. Otra de las preguntas, Jorge, que tenemos... A ver, para resumirte bien la pregunta, la pregunta que me hicieron,
Estoy de acuerdo que siga el servicio militar voluntario. Creo que por lo menos hay que llevarlo a 30.000 hombres. Si fuera 40.000 sería ideal. Y hay que implementar la ley de reservas, cosa que en algunos años tengamos 30.000 reservistas que puedan ayudar, complementar a las fuerzas activas. Bien. Nos están preguntando cuál es el modelo ideal para vos de relación entre Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, pero orientadas hacia la seguridad, ¿no es cierto? O sea, para vos, ¿tienen que intervenir las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna en la República? No, yo creo que no. Creo que lo ideal es que no intervengan. Yo hablé de que vamos de seguir así el camino a ser un narcoestado. Y bueno, si somos un narcoestado, vamos a ver qué pasa si son sobrepasadas las fuerzas de seguridad, ¿no es cierto? Por eso lo ideal es que no intervengan. Lo ideal es que continúen dando el apoyo logístico. Lo ideal es que puedan patrullar, pero sin ataduras legales. Patrullar con fuerzas de seguridad al lado, que puedan adiestrarse y equiparse también para eso, cosa que la nueva o la reglamentación se volvió a poner de defensa, lo impide, es decir, los mandan a ayudar a las fuerzas de seguridad y no le permiten adiestrarse ni equiparse para eso, lo cual es una incongruencia. Es una incongruencia cómo están las leyes y lo que está ocurriendo. Escudo Norte en 2011 terminó siendo algo donde las Fuerzas Armadas empleaban elementos de combate en el norte, lo cual está prohibido, porque no se había declarado el estado de sitio. Y encima actuaban sin la fuerza de seguridad al lado. Las Fuerzas Armadas no pueden detener gente. Por lo tanto, yo creo que las Fuerzas Armadas deben ayudar al Estado a combatir fundamentalmente el flagelo del narcotráfico. ¿Cómo se hace eso? Con radarización, como lo expresé en la posición. Controlando el espacio aéreo. Parece que tener aviones de reconocimiento y de todo tipo, no solamente aviones supersónicos, también hay que tener aviones que no de tanta envergadura para enfrentar los aviones que tiran la droga en distintos campos, que aterrizan en los miles de pistas clandestinas que tenemos fundamentalmente en el norte. Para eso tenemos que tener una flota que junto con la prefectura pueda hacer un buen patrullaje del mar para poder intervenir en la salida de la droga. Para eso debemos poder tener Fuerzas Armadas que ayuden a la Gendarmería, que como dije antes está muy ocupada con la inseguridad interna, en la frontera. ¿Cómo lo pueden hacer? Haciendo ejercicios. ¿Cómo lo pueden hacer? Haciendo apoyo a la comunidad y dando apoyo logístico a las Fuerzas Armadas. Así fue como se hizo en el gobierno anterior. Pero no, yo no veo en este momento necesidad, ni creo conveniente que las Fuerzas Armadas se metan a intervenir en forma directa contra las bandas de narcotraficantes. Pero para eso hay que empezar a tomar en serio el problema del narcotráfico, porque si llegamos a ser sobrepasadas las fuerzas de seguridad, no va a quedar otra que hacerse intervenir, porque no va a quedar otra cosa. El otro día estaba viendo un video que me mandaron de no sé qué cartel de Jalisco, que tenían blindados a rueda que no tienen el ejército argentino, chalecos antibalas que no tienen, ametralladora, equipo de comunicaciones no tienen que tener. Es decir, hay que entender que estas organizaciones cada vez están más militarizadas. Perdón, hay carteles de la droga que tienen submarinos, y nosotros hoy no tenemos un submarino. Tenemos uno haciendo en reparación. Entonces, hay que dimensionar el problema y darle todo el apoyo que se pueda a las fuerzas de seguridad para que puedan enfrentar el problema del flagelo de la droga. Y el flagelo de la droga hay que combatirlo en serio. No hay que hacer más parodias de que lo estamos combatiendo. El flagelo de la droga normalmente no lo combatimos solamente con la mayoría de la prefectura o las fuerzas policiales. Lo combatimos también con una justicia, con fueros que se dediquen específicamente a eso.
combatiendo el problema con desarrollo social, con salud, sacando a los chicos la droga. El gran trabajo está haciendo la iglesia. No hay más droga y no hay más problemas porque la iglesia está trabajando muy bien en las villas de emergencia. Pero si vamos a combatir la droga hay que hacer un plan. Hay que hacer un plan. Y el plan integra las fuerzas de seguridad, integra la economía, integra desarrollo social, integra salud, integra educación. Bien, Jorge, una vez conversando con un militar colombiano y preguntándole cómo veía la situación del narcotráfico en Argentina, me hizo una reflexión, no sé si muy acertada, pero realmente fue de alto impacto. Me dice, ¿cuántos políticos muertos hay por el narcotráfico en tu país? Que conozca políticos, no, sí, integrantes de la Fuerza de Seguridad. Me dice, bueno, no están combatiendo bien el narcotráfico, entonces, la verdad me dejó pensando. Me están preguntando, Mirna Fojo Cornejo, que si para vos no es una opción viable, positiva, frente a este problema estratégico que plantea el narcotráfico, la despenalización tanto del proceso de producción y distribución de drogas, ¿vos crees que aporta una solución frente a este problema estratégico? Bueno, yo creo que no, yo creo que lo agrava. Cuando yo veo un país en el mundo que realmente legalizó el tema de las drogas y tuvo éxito, me retractaré. Acá hacen muchos un parangón con lo que ocurrió en Estados Unidos, con la ley seca, etcétera, etcétera, y dicen, bueno, hay que legalizarla y entonces se van a acabar los problemas. Yo creo que los problemas se van a agudizar, se va a envenenar más a nuestra juventud, va a haber más inseguridad, va a haber más violencia, porque como dije, está directamente asociado al tráfico de armas, van a crecer igual las bandas de narcotraficantes peleándose por el territorio. Por más que la legalicen, yo no lo veo como solución. No sé, a ver, salvo la venta de marihuana legal en Uruguay, que no sé cómo le está yendo, no conozco otro país en el mundo que haya optado por legalizar las drogas y le esté yendo bien. Yo creo que agrava el problema y... Bueno, Jorge, acá hay una pregunta que estoy reformulando que realiza Hugo Borrejo. Te doy el 1,5 de PBI para destinar al presupuesto en defensa. ¿Cuáles serían tus prioridades para asignarlo? Bueno, nosotros en la Fundación Pensar hicimos un plan de equipamiento detallado de lo que había que darle las tres fuerzas y además lo que había que darle Estado Mayor Conjunto. El plan de equipamiento lo tengo por acá, que es lo que estoy diciendo, son los 10.000 millones de dólares en 10 años que había que dar, estaba colocado por fases y incluso lo presentamos para el trienio 2016-2019 del Ministerio de Defensa. Eran 2.400 millones de dólares. Por supuesto, nos echaron flea y aprobaron nada más que 800 millones de dólares, que son los patrulleros oceánicos multipropósito que se compraron a Francia, fueron los aviones Texan de adiestramiento y algún avión de transporte para la Fuerza Aérea, en eso se fueron esos 200 millones de dólares. Pero sí, las prioridades las tengo escritas claramente, te puedo decir algunas de memoria. La Fuerza Aérea tiene que tener aviones supersónicos, urgente tiene que tener aviones supersónicos. ¿Sí? En este momento, si un piloto se enloquece al salir de Ezeiza yendo para Europa, da la vuelta, lo vamos a captar con los radares que tenemos en Merlo, pero no lo vamos a poder interceptar. Y se puede estrellar contra el Congreso o contra la Casa de Gobierno. Porque no tenemos aviones supersónicos. Entonces, la Fuerza Aérea está en el piso, a la Fuerza Aérea hay que poner en el aire. Y eso nos va a ahorrar muchos problemas, entre ellos frenar un poco el narcotráfico, por lo menos lo que viene por el aire. Después queda lo que entra por la narcovía, hidrovía, y lo que entra por las rutas. Todos sabemos por dónde entran, como le dije en la exposición. Hay que empezar a combatir en serio el narcotráfico.
Entonces, aviones supersónicos, aviones de transporte, radares, es clave radarizar el país lo antes posible. 400 millones de dólares, no es tanto. Bueno, ahora es todo mucho, pero bueno, así han dejado la defensa nacional. Lamentablemente la dejaron destruida. Eso en cuanto a la Fuerza Aérea. En cuanto al Ejército, hay que evolucionar hacia una brigada mecanizada a rueda, de blindados a rueda. Somos el único país de la región que no tiene blindados a rueda. El blindado a rueda es muy útil para misiones de paz, para patrullar en apoyo de las fuerzas de seguridad, por ejemplo. Hubiese sido muy útil, como se lo planteamos a la captura del gabinete, para el G20, como lo utilizaron los alemanes. Necesitamos en el ejército, para mí, desarrollar esa capacidad. Una brigada de ese tipo vale 1.000 millones de dólares. 12 aviones supersónicos valen 1.000 millones de dólares. De quinta generación, como tienen los brasileños, o van a tener los Gripen. Hay que invertir en aviones no tripulados, hay que invertir en drones de todo tipo, hay que invertir en equipamiento individual, como vimos, están todavía los soldados con los cascos de la Segunda Guerra Mundial, en armamento individual, munición, hay que invertir en munición. Y, por supuesto, en materia de armada, para todos en la munición, para la armada. Esto es importante, los 4 patrulleros oceánicos multipropósito, para nosotros era la prioridad en la Armada, cuando lo presentamos en la Fundación Pensar, para justamente combatir junto con la prefectura la pesca ilegal. Eso es importante, pero hay que renovar la flota. La flota hay que empezar a renovarla, si mal no recuerdo, habíamos colocado a partir del año 2024. ¿Sí? La flota ya está llegando a su vida útil, las fragatas y las corbetas. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que se hundan como el submarino? Submarino, no tenemos submarino. Brasil está construyendo, va a construir un submarino de propulsión nuclear. Lo determinó Lula. Y la última política de defensa que sacó Bolsonaro está en la misma línea de la Estrategia Nacional de Defensa que hizo Lula en el 2008. Eso es una política de defensa. Eso es consenso. Eso es desideologizar la defensa nacional. Entonces, falta de todo. Faltan aviones de reconocimiento de la Armada para detectar pesqueros, ya que los aviones Orión no sé si queda alguno en servicio. Nos falta capacidad de transporte aéreo. No sé si nos dan para más. Tenemos que ir a los KC-390, creo que son que fabrica Brasil. Tendríamos que tener una integración de los del polo industrial brasileño, que es muy importante, se mueve de Sudamérica, con lo que queda del polo industrial argentino, para fortalecernos en eso y tratar de tener la mayor autonomía posible, por lo menos en determinadas cosas. Por eso es un poquito la... Bien. Ahí justo respondiste una de las preguntas que teníamos con respecto a si vos preferías un sistema de defensa cuyos objetos, digamos, barcos, aviones y demás, sean nacionales o extranjeros. Creo que desarrollar casas de quinta generación nos van a llevar una buena cantidad de años. Hay que ser inteligente ahí, hay que ser inteligente. Es decir, Argentina no puede... Esto es un tema de costos, empresariales. Fíjate que no pudimos vender el TAM, es el tanque argentino mediano, que es un excelente tanque, y que todavía es un excelente tanque. No lo dejan combatir de noche porque no ponen la plata que hay que poner, porque había un proyecto para modernizarlo y que pueda combatir de noche. Pero no lo pudimos vender por razones políticas. No pudimos vender el Pampa, que es un excelente avión de entrenamiento avanzado, por razones políticas. Entonces, lo que hemos producido no lo hemos podido vender. Entonces, a mí me encanta que sea todo nacional, porque nos da autonomía, pero entiendo que es imposible, y más si después no tenemos una política comercial. Pero yo digo, aliémonos con los brasileños, y por ahí podemos vender con los brasileños y hacer algo con los brasileños. Por supuesto, un avión de quinta generación es imposible. El avión que tienen los brasileños es sueco, y lo están armando con transferencia de tecnología en Brasil. Sí, deberíamos tener transferencia de tecnología,
pero Brasil está intentando tener un sistema de GPS propio, no depender de nadie, porque si no está dependiendo de otros países. Y Brasil tiene entre ceja y ceja el problema de que en algún momento le van a querer internacionalizar el Amazonas. Por eso, en la estrategia de defensa de Lula en el año 2008, incorporó a la doctrina convencional, la doctrina no convencional de sus Fuerzas Armadas para enfrentar a una potencia o varias potencias que quisieran apropiarse del Amazonas. Pero en definitiva, volviendo al tema hay nichos que sí que hay que explotar. Yo creo que Argentina podría desarrollar, porque tiene ingenieros militares excelentes, y tenemos el INVAP, que es una empresa de primer nivel mundial. Podríamos trabajar como hace radares, trabajar en aviones no tripulados, perfectamente, en drones. Hay cosas que tenemos que ser un nicho, munición de bajo calibre, tendríamos que tener autonomía. Armamento individual, armamento portátil, tenemos que tener autonomía. No digo desarrollar un nuevo tanque, porque las condiciones me parece que no están dadas. Bueno, Jorge, la última pregunta va un poco orientado. A mí me encanta invitar a disertar en la Fundación, no solo a grandes teóricos, grandes pensadores, sino a personas que han tenido gestión. Creo que vos sos una persona sumamente preparada, un teórico de fuste, pero además has tenido la posibilidad de pasar por la gestión pública. Y un poco queríamos aprovecharte para que nos cuentes, a ver, cómo fue un poco tu experiencia como funcionario en el gobierno de Mauricio Macri en el Ministerio de Defensa. Creo que es un punto sumamente valioso, un plus que tenés y que realmente quiero aprovechar. Sí, yo diría que lo único imposible es aquello que no se intenta. Y también, como decimos los militares, la peor batalla es la que no se da. Yo estuve muchos años en área de planeamiento del Ejército y vi como oficial superior y como ayudante de la conducción del Ejército los denodados esfuerzos por tratar de convencer a la clase dirigente de la necesidad de invertir y demás. Yo decidí, una vez que me fui de las Fuerzas Armadas, dar la batalla. Hubiera sido más fácil quedar en mi casa y me pareció que había una oportunidad en un partido nuevo, en un partido que se estaba gestionando y que además después, al fusionarse con otros, se llamó Cambiemos. Entonces así, por eso ingresé a la Fundación Pensar, hicimos con un grupo de 60 personas un trabajo extraordinario y gran parte de los planes que después llevamos al Ministerio de Defensa, gran parte de los cuales después fueron cajoneados, fue un trabajo extraordinario para tratar de solucionar este problema. Yo no me arrepiento de nada, no me arrepiento de la Fundación Pensar, no me arrepiento de estar en el Ministerio, dimos pelea hasta donde pudimos, hasta que fundamentalmente, no tanto el Ministerio de Defensa, sino la Jefatura de Gabinete, con una mirada ideológica y económica, no frenó la DPD, la Directiva de Política de Defensa Nacional, no frenó la nueva reglamentación de la Ley de Defensa, no frenó la Ley de Reservas, no frenó el plan de equipamiento, y no frenó una serie de planes que sería largo, interminable enumerar. Entonces, una vez que nos bloquea la Jefatura de Gabinete, no el Ministerio de Defensa, porque teníamos el apoyo ministerial hasta que íbamos a la Jefatura de Gabinete, que finalmente aparecía el sector ideológico y el sector económico y ponían todos los frenos. La Jefatura de Gabinete me llegaron a preguntar a mí, ¿qué riesgo y amenazas tiene este país? Dando a entender que no tenía ninguno. Ellos era teóricamente un especialista del área de defensa de Jefatura de Gabinete. Otro me dijo, no me pongas como función de las Fuerzas Armadas el apoyo a la comunidad, porque después vas a venir a pedir plata para camiones. Bueno.
Y me dijo además, no se les ocurra pedir más del 1% del PBI. Bueno, estas son solo algunas muestras de que no fue una tarea grata. Algunas veces uno se sintió que estaba durmiendo con el enemigo y no con el amigo. Entonces, pero bueno, dimos pelea antes, dimos pelea durante, hasta que nos cansamos de dar pelea en ese espacio político. Y bueno, como dijo alguien, no te gusta, créate un partido. Bueno, con un otro grupo de camaradas, creamos, yo fui parte, ¿no?, de la construcción del espacio NOS, como fue leído en el currículum. Y bueno, desde allí, si leen ustedes la plataforma del espacio NOS, van a ver que está claro la posición que tenemos en defensa, que es un poco la que acabo de decir yo. Y ahora, bueno, tratando de construir de un espacio de centro amplio, una alternativa. Y una alternativa que tome en serio la defensa nacional. Yo voy a seguir dando lucha. Hasta que me den la fuerza, voy a seguir dando lucha. Hasta ahora vengo perdiendo. Pero bueno, esta oportunidad que me das vos de hablar con ciudadanos y de mostrar la situación de la defensa y de hablar en términos geopolíticos de lo que viene en el futuro, creo que es una buena oportunidad para, por lo menos, ir creando cierta conciencia y que entre todos ayudemos a que la defensa nacional sea la que tiene que ser. Porque si no, repito, estamos destinados a ser colonia. Antes que nada, agradecer y saludar a Ricardo López Murphy. Ricardo, no sé si quiere saludar, tener algunas palabras para ir cerrando. No, me pareció muy buena la exposición y me parece que para mucha gente ha sido muy positivo, muy informativo y muy didáctico con la exposición tanto como los comentarios. Así que les agradezco una vez más el esfuerzo que están haciendo y como dice Jorge, hay que mantener el ánimo, hay que hacer lo que hay que hacer, lo que tenemos que hacer y nosotros no tenemos que guiar por esa cuestión lo que podemos, lo que queremos, lo que tenemos que hacer es lo que debemos, y en eso estamos. Hay que bregar y estamos bregando. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, Ricardo. Acá viene un concepto que para mí es importante. O sea, las peleas se dan porque se dan, digamos, por el gusto de pelear, en el buen sentido, ¿no? Obviamente que uno trata de ganar, pero bueno, no siempre se puede. Lo importante es no aflojar, no bregar. Creo que esta idea de generar conciencia de defensa me parece sumamente valioso. Yo me considero una persona formada, preparada, y la verdad que no tenía real dimensión de lo que estamos atravesando como república con respecto a un tema crucial, que es la defensa nacional. Así que, Jorge, realmente te sentimos un amigo, te vamos a volver a estar invitando para tratar de profundizar en algunos temas más puntuales de defensa, ya que tenemos un panorama general, hemos aprendido algunos conceptos varios, y te comprometemos para una segunda charla. Y bueno, agradecerte realmente. Para nosotros es un tema que generalmente no se trata, y realmente estamos muy contentos de haberte tenido exponiendo para nosotros. Muchísimas gracias, Jorge, es sumamente amable. Muchas gracias a vos, Agustín, muchas gracias a todos los organizadores, muy especiales gracias al doctor Ricardo López Murphy, que cuando yo estaba en el ministerio me soportaba cuando iba a hacer catarsis con él, muchas veces al año. Así que le agradezco profundamente que su presentación y lo que dijo al final de la exposición. Así que bueno, muchas gracias a todos y a los participantes también, por supuesto. Bueno, gracias a todos. Recordamos, pueden seguir las redes sociales de Fundación Liberar. Muchas gracias a todos y a los invitados especialmente.